Nuestro siguiente mecanismo de defensa, nuestra siguiente instancia o etapa, es el juicio contencioso administrativo, mayormente conocido como el juicio de nulidad, indebidamente conocido como juicio de nulidad, porque esa nulidad solo es una de las dos facetas que puede tener un juicio contencioso administrativo. El juicio de nulidad se confunde con la pretensión a la que uno aspira al promover ese medio de defensa. Antes, ese tribunal solo podía decretar la nulidad de un acto de autoridad. Desde hace muchos años, desde hace décadas, ese tribunal no solo decreta la nulidad de un acto de autoridad, sino que también puede condenar a una autoridad. Puede condenar a una autoridad a la devolución del pago de lo indebido, puede condenar a la emisión de un certificado, puede condenar a un hecho positivo. La nulidad implica un hecho negativo en cuanto es restarle eficacia, vida jurídica a un acto de autoridad que nos afecta. Pero también el tribunal, si nosotros lo demandamos, puede condenar a la autoridad a un hecho positivo, que nos dé un saldo a favor, que nos reconozca determinados efectos fiscales, que nos dé no solo quitarnos una afectación, sino también reconocernos y cumplir un derecho al cual tengamos acceso efectivo de acuerdo a una sentencia. Entonces, el juicio contencioso administrativo, mal llamado juicio de nulidad, tenemos que ponderarlo en esa dimensión, que no solo es quitarnos el zancudo que nos está picando, sino que también nos puede dar algo favorable, algo positivo. Se trata, igual que el recurso de revocación, es un control de legalidad un poco más extenso, ya tiene control de legalidad, de constitucionalidad, de convencionalidad. Siempre, por lo general, vamos a hablar de actos concretos, es decir, una resolución que en lo particular nos afecta con nombre y apellido, pero también nos da la pauta de impugnar normas generales inferiores a reglamentos. Es decir, podemos impugnar resolución miscelánea, reglas, criterios, etcétera, siempre y cuando no sean reglamentos. La siguiente etapa es la cual sí nos da ya un acceso a la impugnación tanto de ley formal y material, es decir, la proveniente de un congreso, como del reglamento emanado del titular del Ejecutivo. Es el juicio de amparo directo. El caminito tradicional es este: juicio administrativo, nos confirman, ¿por qué? Porque la autoridad que lo resuelve es la misma que lo emitió. Contencioso administrativo, tenemos mucho mayor espectro de expectativas de un resultado favorable, pero puede ser que todavía el tribunal, el órgano jurisdiccional, se quede en un criterio legalista, más literal de qué dice la norma. Nuestra siguiente instancia es el juicio de amparo directo, que revisaría la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y eventualmente la del SAT, en la cual el espectro, el margen es todavía mayor. ¿Por qué? Porque ya trae un principio pro homine más, con una impronta mucho más cargada, mucho más fiel. Tienes constitucionalidad, tienes convencionalidad, tienes la posibilidad de impugnar actos y resoluciones no solo particulares, sino también generales. Entonces, por absurdo que parezca, mientras más avance uno en las pautas de impugnación, mayor es el espectro de impugnación que nos permitiría llegar a una resolución favorable que trasciende en la revocación o en la nulidad de un crédito fiscal. Para los particulares, además del camino que ya platicamos, si todavía hemos estado en este camino anterior reclamando la inconstitucionalidad de una norma, sea un reglamento del Seguro Social, sea el Código Fiscal, sea la ley del Seguro Social, etcétera, si hemos estado constantemente reiterando este argumento en contra sobre de que es inconstitucional tal norma, obviamente justificándolo, tenemos, después del amparo directo, la pauta, la posibilidad de promover un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una facultad excepcional, extraordinaria, que básicamente la intención es, oye,
Cuando la norma sea cuestionada en su aplicación, porque ya la resentiste, ya pasó jurisdiccionalmente un proceso, mándamela a mí, Suprema Corte de Justicia, para que yo dé un veredicto que eventualmente trascienda para otros casos. Es decir, una última interpretación de la norma. No basta que un acto sea legal, también tiene que ser constitucional, tiene que ser convencional, tiene que ser judicialmente adecuado, etc. La legalidad es solo una pauta del control, es solo uno de los exámenes que debe de pasar un acto. También tienes la jurisprudencia, tienes la Constitución, tienes los tratados internacionales, etc. Entonces no basta la legalidad. Y de eso se trata este recurso de revisión en el juicio de amparo, de que al final del día la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya como última instancia, decida si este acto en el cual se le aplicó tal norma es constitucional y obviamente pues le va a manchar o retocar la constitucionalidad de esa norma. Entonces básicamente es el enfoque de este acto, ¿es o no constitucional? De rebote, esta norma es o no constitucional. Por otra parte, tienes el juicio de amparo indirecto, que básicamente la regla general en la impugnación de actos administrativos, mejor dicho, en actos fiscales, para ser más puntuales con el tema que nos ocupa hoy, es la regla general, generalmente todo proviene de un procedimiento previo y el día que tengas una resolución, la impugnas. Tanto la resolución como todos los actos anteriores, todos los antecedentes, hasta que tengas una resolución, los impugnas. Entonces, igual y desde la orden de visita, igual desde el citatorio previo a la notificación de la orden de visita es ilegal. Igual y la orden también fue ilegal y todas las visitas fueron ilegales, todas las actas fueron ilegales, etc. ¿Ok? Pero dependiendo de la calidad, la categoría de esos vicios de ilegalidad, tienes dos pautas. Esperarte hasta el final, en el cual te emitan una resolución ya definitiva, en la cual te determinen, liquiden contribuciones, accesorios, imposición de sanciones, etc. O bien, si desde el citatorio o la notificación o la mera orden de visita tiene tal vicio, tal categoría de vicio de ilegalidad o de constitucionalidad, que inmediatamente te permite acudir al juicio de amparo indirecto sin necesidad de que se lleve a cabo y se desahogue toda esa visita. Dependiendo del vicio, habrá unos que te tienes que esperar hasta que al final se notifique la resolución, o bien que el vicio es tan franco, tan directo, tan tangible, palpable, que te vas directamente al juicio de amparo indirecto. Los medios de defensa en materia fiscal para las autoridades básicamente son dos: el recurso de revisión en juicio contencioso administrativo y el juicio de lesividad. El juicio de lesividad, ¿en qué consiste? En que el particular, sea en una promoción espontánea, sea en una facultad de la propia autoridad, emitió una resolución favorable para algún contribuyente que mañana, que al día siguiente se da cuenta que es ilegal, que es indebida, que le causa perjuicio. Entonces, la forma de echar para atrás esa resolución favorable es el juicio de lesividad. Y hay una premisa en derecho administrativo muy firme, en derecho fiscal, que básicamente es: oye, lo que me diste no me lo puedes quitar tú, tu autoridad. Si el SAT me dijo, oye, te condono tanto, tienes derecho a hacer esto, en una resolución particular, ese contenido de resolución ya entró a mi patrimonio jurídico, ya es parte de mis derechos, ya es parte literalmente de mi patrimonio. Entonces, tu autoridad que me lo diste, no me lo puedes quitar tú sola. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es ir a un tribunal, plantearme una demanda, que el tribunal me dé oportunidad de presentar mi contestación, mis pruebas, mi ampliación, etcétera, etcétera, para yo hacer prevaler la resolución favorable que ya ingresó a mi patrimonio. Entonces la autoridad, si ya me dio, no me puede quitar por sí sola. Tendría que entablarme un juicio para quitarme lo que me dio.